Y si personas comunes, sin antecedentes, sin ningún vínculo aparente entre ellas, de pronto cometieran un crimen brutal y luego fueran incapaces de explicar qué los llevó a hacerlo, todos coinciden en un mismo detalle: dicen no recordar el motivo, aunque recuerden perfectamente haber cometido el acto. Y en el cuerpo de cada víctima aparece la misma marca, una X profunda cortada en la garganta o en el pecho, ejecutada con una precisión que no parece casual. Y su protagonista está buscando algo que hace que la gente común se convierta, durante un instante, en asesina. Y ese algo termina teniendo un nombre y una cara. Hola, soy Detective Grappa y hoy te traigo una de las mejores películas de terror psicológico de dos de mis grandes ídolos, Kiyoshi Kurosawa y Koji Yakusho, de quienes vas a encontrar más de un video en el futuro. La película es Cure. Con el tiempo, la cinta ha sido reconocida a nivel mundial como una de las obras fundamentales del terror psicológico de los 90, comparada en algunos momentos con el cine de David Fincher y su hermosa Seven por su frialdad y su interés por la psicología del mal. Sin embargo, el tono contemplativo de Kurosawa, su paciencia y su desconfianza hacia cualquier resolución tranquilizadora lo alejan por completo de cualquier fórmula de thriller convencional. La historia arranca con una mujer leyendo un libro dentro de un hospital. El libro es Barba Azul, que pareciera que nunca ha leído antes. Luego de un extraño temblor en la mesa, la mujer sale de un ligero trance y le explica al doctor que intuye su final, en el que la mujer muere. En paralelo, un hombre camina con normalidad por las calles de Tokio. Pasa por un túnel y algo cambia en él. Arranca una cañería de su lugar, aparece luego junto a una mujer en la cama y sin ninguna explicación comienza a golpearla con el tubo. Al terminar, se mete a bañar como si nada hubiera pasado para sacarse de encima la suciedad y la sangre. El detective Kenichi Takabe, de la Policía Metropolitana de Tokio, es asignado a investigar el homicidio de esa mujer, que resulta ser una trabajadora sexual. En su cuerpo aparece una gran X grabada en el cuello. En la escena del crimen encuentra una identificación del hombre, y poco después el mismo detective da con él. Lo halla desnudo, escondido en un espacio pequeño y cerrado, en un estado de conmoción absoluta, que no niega haber matado a la mujer, sino al contrario, confiesa el crimen sin oponer resistencia, pero cuando le preguntan por qué lo hizo, no logra dar una explicación coherente. Dice haberlo hecho, recuerda haberlo hecho, pero no encuentra dentro de sí ningún motivo que lo justifique, ni odio, ni impulso, ni premeditación. Muy pronto queda claro que este caso no es un hecho aislado. Otros crímenes anteriores y con el mismo patrón empiezan a acumularse sobre el escritorio de Takabe. Distintos perpetradores, sin antecedentes penales, sin conexión aparente entre ellos, ni con sus víctimas, todos detenidos muy cerca del lugar del crimen, todos confesando de inmediato y todos incapaces de explicar el motivo. Entre los responsables de estos episodios de violencia repentina figuran hombres y mujeres de perfiles completamente distintos, cada uno protagonista de uno de estos estallidos de violencia que la policía no logra vincular por ningún método convencional. Takabe empieza a trabajar codo a codo con Sakuma, un psiquiatra que colabora habitualmente con la policía, tratando de encontrar algún patrón psicológico detrás de esta cadena de sucesos que desafía toda lógica criminal tradicional. Mientras la investigación da sus primeros pasos, la vida personal de Takabe se revela como un espacio de desgaste constante. Su esposa, Fumie, padece una grave enfermedad mental que fluctúa entre la esquizofrenia y una demencia prematura. Sufre severos episodios de amnesia y realiza tareas domésticas absurdas y repetitivas, como poner a funcionar la lavadora completamente vacía. Takabe asume la responsabilidad de cuidarla, ocultando tras una fachada de paciencia un resentimiento profundo, o eso al menos me parece a mí, y que quizás tendrá algo que ver con el final. Además de un agotamiento psicológico que lo está llevando al límite de sus fuerzas. Aún así, le promete que apenas atrape al culpable del caso, se tomarán unas vacaciones juntos. Pobrecito. Los asesinatos continúan. Un maestro de escuela, de apariencia dócil, asesina a su esposa en su propia casa, le talla la X y luego se lanza desde el segundo piso, repitiendo el mismo patrón de no saber explicar su motivación cuando Takabe lo interroga. Siguiendo los escasos recuerdos del hombre, la trama se desplaza para revelar al catalizador de todos esos eventos. Un joven desaliñado y misterioso llamado Kunihiko Mamiya, a quien el maestro había encontrado deambulando sin rumbo, desorientado, incapaz de recordar incluso su propio nombre. Mamiya padece, o finge padecer, un caso extremo de amnesia a corto plazo. Cuando interactúa con alguien, olvida constantemente lo que acaba de decir, repite una y otra vez las mismas preguntas, en especial la inquietante ¿quién eres?, e ignora por completo las convenciones sociales. Esa actitud genera una profunda desorientación en quienes lo rodean,
y termina rompiendo sus defensas psicológicas. El maestro lo había encontrado en la playa y lo llevó a su casa para ayudarlo. Ahí, Mamiya usó tácticas de hipnosis en la conversación para sumirlo en un trance que destapó sus impulsos más oscuros y reprimidos, empujándolo a asesinar a su propia esposa. Tras ese crimen, Mamiya vuelve a vagar y es interceptado por un policía de patrulla, quien lo lleva a la comisaría para identificarlo, luego de que el joven se arrojara desde el techo de un edificio sin sufrir más que lesiones menores. Igual era bajito. En la estación, Mamiya emplea las mismas técnicas de confusión mental con el oficial. Al día siguiente, bajo el efecto del trance, asesina a su propio compañero de un disparo en la cabeza y le talla también la X en el pecho. En paralelo, Fumie camina sola por la ciudad y parece perderse en algún punto del trayecto. Nos enteramos de que iba camino al psiquiatra, pero en ese otro momento volvía a encontrar el trayecto, pero sin darse cuenta. Ya adentro, el psiquiatra le muestra un ejemplar de Barba Azul y le pregunta si lo ha leído antes. Ella responde que jamás, contrastando con lo que habíamos visto al comienzo. Justo antes del incidente entre los dos policías, Mamiya es trasladado a un hospital para recibir una evaluación psiquiátrica completa, donde la atiende una doctora. A pesar de ser una profesional de la salud mental, ella tampoco es inmune a las técnicas sutiles y penetrantes de Mamiya, quien maneja la conversación a su antojo y usa el agua derramada para doblegar su voluntad. Mientras eso ocurre, el interrogatorio al policía revela, después de varios intentos, que efectivamente fue hipnotizado, comenzando a repetir algunos de los actos que cometió contra su colega, en el mismo momento en que Takabe y Sakuma intentan algo similar minutos antes. De ahí surge la idea de que nadie puede ser obligado a hacer algo que realmente no quiere hacer, así que estos asesinatos sí son, por muy pequeños, motivados por quienes lo cometen, aunque sea desde su subconsciente. Como resultado de su encuentro con Mamiya, la doctora entra más tarde a un baño público de hombres, asesina brutalmente a un desconocido con un bisturí y le graba la marca que ya conocemos. Takabe y Sakuma, al analizar las trayectorias de los asesinatos más recientes, logran finalmente conectar los puntos. Mamiya ha estado en contacto con todos ellos justo antes de que cometieran esos crímenes. Proceden a detenerlo en el hospital donde permanecía internado, en una de las secuencias más oscuras de la película y que marca un punto de quiebre. Es el momento en que empezamos a ver a un Takabe distinto, ya visiblemente transformado y trastornado. Cuando la policía revisa sus pertenencias, encuentran libros y anotaciones sobre psicología, en particular sobre el mesmerismo y las técnicas de hipnosis del siglo XIX. Ese hallazgo cambia por completo el enfoque de la investigación. Takabe empieza a sospechar que la amnesia de Mamiya no es real, sino una máscara, y que en realidad se trata de un hombre plenamente consciente, capaz de inducir sugestiones homicidas, exponiendo a sus víctimas a estímulos repetitivos y casi hipnóticos, como el agua corriendo que habíamos visto por un lavabo o la llama oscilante de un encendedor. Durante los interrogatorios, Takabe intenta descubrir el método y el propósito del joven, pero Mamiya evade todas las preguntas lógicas y voltea la situación, hurgando de forma agresiva en la mente del propio detective. Aunque Takabe logra resistir la hipnosis gracias a su ira e indignación, el bombardeo psicológico constante comienza a agrietar visiblemente su cordura. Cada vez que Takabe lo interroga, la dinámica se invierte poco a poco. Mamiya elude sistemáticamente cualquier pregunta directa sobre los crímenes y, en cambio, empieza a indagar en la vida de Takabe, su matrimonio y quién es él en realidad. Repite la pregunta que atraviesa toda la película: ¿quién eres tú? Con una calma que resulta más desestabilizadora que cualquier provocación directa. En una de esas sesiones, Takabe finalmente pierde la compostura y estalla gritando toda la frustración, mientras Mamiya lo observa con una especie de satisfacción silenciosa, sin contar con pruebas contundentes de que haya cometido materialmente ninguno de los asesinatos. Takabe consigue de todos modos que se lo acuse de incitación al homicidio. Con el correr de la investigación, Fumi atraviesa fases cada vez más profundas de desconexión con la realidad. Se pierde en el barrio donde viven otra vez. Olvida tareas simples otra vez. Entra en estados de confusión que Takabe intenta sostener solo, sin demasiado apoyo, mientras carga al mismo tiempo con la presión de un caso que no logra cerrar. Finalmente tiene una visión perturbadora de Fumi ahorcándose y la película ya está mostrándonos una imagen cada vez más onírica y oscura, como si se tratara de una pesadilla. Y una pesadilla de Takabe. Mientras Takabe lucha contra sus propios demonios, Sakuma profundiza en el pasado de Mamiya y descubre que el joven fue estudiante de psicología antes de abandonar sus estudios. Poco después, Takabe y Mamiya tienen dos encuentros intensos, uno a solas y otro frente a una junta de altos funcionarios del gobierno. En el primero, Mamiya intenta hipnotizarlo, pero no lo consigue, o al menos eso parece. En el segundo, puede sacar de quicio a uno de los funcionarios presentes, que le pregunta quién es realmente. Otra vez, Mamiya le dice a Takabe que nadie más puede entenderlo como él, porque son iguales. Un Takabe ya exhausto se limita a empujarlo y ordenar que lo devuelvan a su celda. La investigación de Sakuma y Takabe los lleva hasta unos textos antiguos y un perturbador rollo de película de principios del siglo XX, que documenta los experimentos de un pionero japonés del mesmerismo.
considerado el introductor de esta práctica en Japón y una figura mencionada en los materiales de estudio que pertenecían a Mamiya. En esa grabación se ve a este hombre hipnotizando a una mujer y trazando una X en el aire frente a ella. Ojito, que esto es súper importante para el final. Sakuma descubre que esa misma mujer, tiempo después, terminó matando a su propio hijo, con un patrón de violencia muy similar al de los casos que están investigando. A partir de ese hallazgo, Sakuma empieza a formular una teoría inquietante, que los crímenes actuales no son un fenómeno nuevo, sino la repetición de un ritual mucho más antiguo, y que Mamiya funciona como una especie de propagador, casi un misionero, de una práctica de asesinatos ceremoniales heredada desde ese pasado oscuro vinculado al mesmerismo. El costo de acercarse tanto a esa teoría termina cobrándole factura al propio Sakuma. Sin ser consciente de ello, empieza a dibujar una X con pintura negra en la pared de su casa y comienza a sufrir alucinaciones en las que ve a Takabe acorralándolo en lugares que nunca debería haber estado. Días después, la policía encuentra su cuerpo esposado en una cañería dentro de su propia vivienda y el caso se cierra oficialmente como un suicidio. Hasta aquí, si yo soy Takabe, estoy loquísimo. La muerte de su amigo empuja a Takabe a tomar medidas drásticas. Consciente de que la influencia de Mamiya está sacando a flote sus propios deseos reprimidos de asesinar a Fumi para liberarla y liberarse de su sufrimiento, decide internarla en una institución psiquiátrica de alta seguridad, intentando protegerla de sí mismo y cortar de raíz la posibilidad de convertirse en el próximo verdugo. El psiquiatra tratante de Fumi, preocupado, le dice que él se ve más enfermo que su propia esposa. Mientras tanto, Mamiya demuestra que ninguna prisión convencional puede retenerlo. Hipnotiza al guardia encargado de custodiarlo, lo que provoca que éste lo libere y luego se quita la vida. O eso entiendo yo, porque no se ve. Mamiya escapa y se refugia en unas enormes y desoladas instalaciones industriales que parecen un sanatorio abandonado, que ya lo habíamos visto en las alucinaciones de Sakuma. Takabe, ahora despojado de sus ataduras emocionales y operando con una frialdad absoluta, logra rastrear su paradero y se dirige al edificio en ruinas. El enfrentamiento final en el sanatorio abandonado es la culminación de la transferencia psicológica que Mamiya había estado buscando desde el principio. Cuando Takabe lo encuentra, el joven no muestra miedo ni la intención de huir. Al contrario, le habla con una extraña complacencia. Le dice que no era necesario dejarlo escapar para conocer su secreto y que su destino siempre fue llegar hasta ahí, para encontrar su verdadero yo. En ese instante, Takabe simplemente saca su arma y sin mediar ninguna palabra ni mostrar vacilación alguna, le dispara, cuando Mamiya intenta trazar la ya característica X, y en repetidas ocasiones hasta matar, poniendo fin a la vida del instigador. Sin embargo, en lugar de abandonar el lugar de inmediato, Takabe explora el refugio de Mamiya y encuentra un antiguo cilindro fonográfico que perteneció, al menos lo que entiendo yo, a los primeros mesmeristas. Lo coloca y se sienta a escuchar en silencio la grabación rasposa y escalofriante de la voz original del pionero del mesmerismo. He dicho como 1000 veces mesmerismo, como si estuviera absorbiendo por completo su conocimiento y su misión de cura. Aquí aparece el título. Poco después, el cuerpo de Fumi es dejado por una enfermera del hospital psiquiátrico donde estaba internada, desfigurada, por lo que se alcanza a ver, y con una X brutalmente grabada en su cuerpo. La secuencia final consolida una transformación aterradora dentro de una escena de aparente normalidad cotidiana. Takabe está sentado solo en un restaurante familiar, luminoso y concurrido, con una expresión de calma y serenidad absolutas, como si se hubiera recompuesto de todo. Una joven camarera se acerca a su mesa y durante ese brevísimo intercambio, algo pasa entre ellos, que ella se da vuelta para alejarse y seguir con su turno, pero mientras camina con total naturalidad hacia otra sección del restaurante, toma casualmente un gran cuchillo de carnicero que estaba sobre un mostrador de servicio. Ahí, de forma abrupta, termina la película, dejando abierta la posibilidad de que el mecanismo que Mamiya activó a lo largo de toda la historia no haya muerto con él, sino que se haya trasladado, de una manera que la película nunca explica del todo. Primero a Takabe y después a quienes lo rodean, como si el propio detective se hubiera convertido, sin saberlo, en el nuevo portador de aquello que pasó toda la investigación tratando de detener, sugiriendo que la cura del título no es una cura en absoluto, sino un contagio, algo que se transmite de una persona a otra, no a través de un virus ni de un objeto maldito, sino a través del lenguaje, de la sugestión y de una pregunta hecha en el momento exacto en el que alguien está dispuesto a escucharla. Pero ¿sabes qué? También estaba pensando que quizás la cura es la inhibición del propio hombre, lo que estaba buscando Mamiya, curarla de la sociedad, desinhibirlo. Quizás a eso se refería. No sé, dímelo tú. Si te gustó este pseudo análisis resumen y quieres que sigamos destripando cine japonés de culto que casi nadie comenta en español, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like y suscríbete al canal, porque me quedan todavía una infinidad de películas y mangas guardados para seguir hablando con ustedes. Porque a veces necesitamos saber quiénes somos realmente, aunque esa respuesta no nos termine por gustar. Yo soy Detective Grappa y nos vemos en el próximo video.